Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la intervención de Jorge Alemán, Revolución o Emancipación. Para nosotros, hablo en plural, en nombre del Círculo de Bellas Artes, también del proyecto Exposición 4R, ¿no? en cuyo ciclo de conferencias se enmarca esta intervención dedicado a la resistencia, a la rebeldía, a la revolución, a la rebelión, ¿no? La exposición que se inauguró hace no demasiado, que está abierta allá abajo. La verdad es que es un placer para nosotros contar con la presencia de Jorge Alemán, ¿no? Jorge es pensador, es escritor, es poeta, es psicoanalista, es docente también. Y yo querría destacar en primer lugar que es una persona muy generosa, ¿no? Se ha prestado antes de esta intervención a las respuestas para un documental que estamos grabando en relación con esta idea de pensar la revolución, la resistencia y la rebeldía. Y también recuerdo con cariño, ¿no? sus agudos comentarios cuando estábamos en el proceso de rodaje de la película que acompaña el catálogo de esta exposición y de sus agudas observaciones en aquella tarde en la que todavía no habíamos empezado la tarea del montaje final. Así que mil gracias por eso también, Jorge, además de acompañarnos esta tarde también. Decía que es escritor, es pensador, es docente, también se ha dedicado a la poesía, es psicoanalista, pertenece a la Asociación Mundial de Psicoanálisis, a la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, a muchas otras instituciones, ha publicado decenas de libros. A mí me gustaría subrayar su faceta, que no es la única, pero sí que a la que me siento más próximo, ¿no? La que vincula el pensamiento, la filosofía, el psicoanálisis y la política, ¿no? En esta línea querría destacar dos publicaciones, Lacan, Heidegger, y Lacan en la razón posmoderna. También me gustaría mencionar, siquiera por la eufonía y por la coincidencia de título y de proyecto, el libro que se presentó el pasado 7 de febrero, Río Incurable, ¿no? Río Incurable, que algo tendrá que ver con el Gran Río. Ya digo, es una persona que reflexiona a fondo sobre las conexiones entre política, orientación lacaniana de psicoanálisis y filosofía. Y yo creo que eso siempre da herramientas para pensar y habitar de otra manera más crítica y más creativa el presente, que es un poco lo que pretendíamos incitar con este proyecto, con esta película, con esta exposición. Así que no podía faltar en este ciclo Jorge Alemán y quisiera subrayar una vez más, ya digo, su generosidad, no solo por acompañarnos hoy, esta tarde, con esta intervención, Revolución o Emancipación, sino con sus generosas respuestas a las preguntas y con aquellas observaciones que hablo en nombre de todo el equipo. Nos gustaron mucho, nos dieron mucho que pensar y nos llevaron a tomar muchas decisiones. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, les agradezco de verdad a todos la presencia. Para mí es un gran honor que Juan Barja, a quien admiro, como él lo sabe muy bien, muchísimo, me haya incluido en esta secuencia en relación a esa muestra increíble que es el Gran Río y que recomiendo mucho para quienes no la vieron. Tal vez no se haya hecho nunca una muestra en donde las imágenes y los textos que se puedan eventualmente vincular al hecho mismo, al acontecimiento de la revolución, aparezcan también conjugados. Y le agradezco muchísimo también a David lo que ha dicho, porque por el contrario, cuando yo tuve la oportunidad de ver los preparativos del documental que está en la muestra, fundamentalmente me emocioné porque verdaderamente eran imágenes elegidas de una manera muy deliberada y que mostraban en efecto el gran río, eso que atraviesa la historia
vinculado a la experiencia de la revolución. Tal vez el motivo por el que me emocioné es que formo parte de un tiempo histórico que ahora podría parecerse al del siglo XIX, que es efectivamente el tiempo histórico de la revolución. Es decir, no podría comprender mi vida, no podría entender por qué estoy en España, por ejemplo, si es que algún día entiendo por qué estoy aquí, no porque no me guste estar aquí, sino porque todas las mañanas me pregunto qué estoy haciendo aquí, pero eso es otro tema. Lo cierto es que viví el periodo en el que la experiencia de la revolución, el término revolución, la palabra revolución, sobredeterminaba el sentido de todas nuestras prácticas. Había una severa indagación sobre si había arte revolucionario, cine revolucionario, poesía revolucionaria, si la vida de uno era revolucionaria y si la política que uno realizaba y la militancia a la que uno se entregaba era revolucionaria. Esto provocaba y generaba diversos problemas y diversos debates. ¿Hasta qué punto en aquel entonces, voy a usar una expresión lacaniana, la revolución era un significante amo que supervisaba todas las prácticas? No se aceptaba muy bien que la poesía podría tener su propia autonomía y ser revolucionaria en sí mismas, independientemente de sus contenidos, sentidos. Por ejemplo, el caso de Borges, clarísimamente reaccionario en sus opiniones políticas, pero su procedimiento literario, si lo vemos ahora retroactivamente en el contexto latinoamericano, por ejemplo, la decisión de que la traducción sea mejor que el original y que el original no le debe nada a la traducción, no solo no le debe nada, sino que a veces el original ya es un error con respecto a la traducción. Bueno, esto formulado desde un país periférico y en una lengua como la española, era un gesto de soberanía que sin embargo era desatendido por los impulsos revolucionarios de la época, dado de que Borges, desde el punto de vista de sus declaraciones manifiestas, era horroroso sencillamente, ¿no? Lo mismo pasaba con las otras. Tuvo que pasar mucho tiempo para que la supervisión de la palabra revolución sobre las diversas prácticas quedara suspendida. Pero, mientras tanto, en ese lapso, bueno, en el cine, por ejemplo, había algunos, como Godard o Pasolini, que al menos problematizaban esta cuestión, porque no se trataba solo de ver a Costa Gravas, sino que Pasolini era de los nuestros, pero era alguien que ya problematizaba el propio campo de la experiencia, dado de que, en todo caso, si era revolucionario no era por su posición política, sino tal vez por su propio procedimiento cinematográfico. Y otro tanto pasaba con el caso de Godard, que todos sabíamos que era maoísta, pero sin embargo sus propias formulaciones sobre, por ejemplo, el traveling, mostraban que se insinuaba en aquel entonces con una cierta timidez, de manera muy prudente, que tal vez, y sobre todo por la resonancia que había tenido, algo que está presente en el Gran Río, la fórmula de Walter Benjamin frente a la estetización del arte del fascismo, la politización del arte. Entonces, muy prudentemente, algunos sí veíamos que cada campo tenía su especificidad, su singularidad, y que no se podía juzgar desde un punto exterior denominado revolución
con ya significaciones previamente establecidas, si un texto o si una obra de arte o si una película eran revolucionarias o no. Sé que a ustedes esto les debe parecer sumamente anacrónico, pero ya les digo, yo viví mi juventud atravesado por ese periodo y con un convencimiento que muestra muy bien el aire de los tiempos, pensando que comenzaba algo, no que finalizaba algo. Es decir, ninguno de nosotros hubiéramos asumido en aquel entonces que estábamos viviendo el final, sino que estábamos viviendo un comienzo. Estábamos viviendo un comienzo, y ahora entro en el tema de revolución y vamos a dejar como un enigma si ese o, revolución o emancipación, es inclusivo o exclusivo. Eso se desprenderá de lo que yo pueda ir diciendo e improvisando acá. Pero creíamos que estábamos en el comienzo porque, en efecto, lo que denominábamos revolución se inscribía dentro de un proyecto moderno e ilustrado, en donde la historia, como todos ustedes perfectamente pueden recordar, tenía previamente un sentido asignado, la historia iba irremediablemente hacia un lugar, el hecho del advenimiento del socialismo y posteriormente del comunismo eran hechos inexorables, se podía dilatar esto, se podía diferir esto, se lo podría retardar, pero, aunque parezca increíble, todos pensábamos que el mundo inevitablemente se dirigía en esa dirección. Es decir, que no era algo que pudiera concebirse como un hecho contingente, sino más bien como un hecho necesario. Necesariamente la historia marchaba hacia allí. Así que, por ejemplo, la palabra reaccionario se entendía como aquel que quería retardar el proceso histórico, pero estaba condenado, según el punto de vista revolucionario, a la impotencia, porque la historia tarde o temprano se iba a abrir paso hacia ese sentido finalístico de la historia, hacia ese sentido teleológico de la historia, en donde se iba a realizar históricamente la finalidad del proyecto revolucionario. Finalidad que además atravesaba momentos muy curiosos, y esto tal vez sea la impronta hegeliana del asunto. Antes de llegar al comunismo se tenían que constituir una serie de poderes para garantizar la existencia de la revolución, pero esos poderes, que en muchos aspectos parecían contradecir al hecho mismo de la revolución, sin embargo el proceso histórico los iba a ir tarde o temprano también disolviendo. Es decir, funcionaba de una manera bastante pregnante, de una manera muy imponente, la idea de que un poder que se instituía, sin embargo, también iba a ser disuelto. Lo cual es evidente que no ocurrió, al menos de ese modo, ¿no? Es decir, la tesis a través de la cual, una vez que se instala un poder, el poder se va a autodisolver, es una tesis, por lo menos hoy en día, sumamente discutible. ¿Por qué estaba esta tesis del poder que se iba a disolver? Porque, tal como tuve la oportunidad de hablar antes con David, en el brevísimo vídeo que hicimos, donde en 1 minuto y medio hablamos de revolución, emancipación, y 1 minuto y medio de reloj, así que imagínense, no, 1 minuto y medio no, 10 minutos. ¿Por qué se iban a disolver? Porque en el drama, en la estructura interna de la revolución, se producía la siguiente secuencia. Primero había un acto instituyente, que es el que podríamos decir que es el contingente. En un momento determinado hay una irrupción. Es cierto que esa irrupción viene determinada de antemano por distintos factores. Ahora no estoy describiendo una revolución histórica, estoy tratando de discernir la estructura misma interna de la revolución. Había un acto instituyente que
se presentaba como una irrupción imprevista, como un hecho contingente, como una ruptura en la situación, como algo semejante a lo que Badiou actualmente en su decir filosófico llamaría un acontecimiento, es decir, algo que el saber de la situación no puede dominar. Esa irrupción de ese acto instituyente ponía en la escena y visibilizaba una parte que hasta ese momento había estado excluida por el régimen de dominación, y esa parte que había estado excluida por el régimen de dominación, de golpe se transformaba en la vanguardia, en la conducción del proceso de la totalidad. Este era, vamos a decir, o estos eran a grandes rasgos los elementos que configuraban el acto instituyente. Si queremos dar una referencia histórica a ese momento igualitario, podríamos decir todo el poder a los soviets. Son muy interesantes los momentos igualitarios, yo creo que siempre deben seguir siendo indagados, por eso celebro esta muestra que se hace aquí en el Círculo, porque sin esos momentos igualitarios es probable que la historia del ser humano fuera simplemente la pesadilla de los campos de concentración. Es un verdadero misterio volver a aquellas situaciones en donde lo igualitario irrumpió, más allá incluso de las consecuencias nefastas que pudieron tener lugar posteriormente. Así que en los actos instituyentes siempre hay lo que podríamos llamar un saber en reserva, algo que debería ser indagado porque misteriosamente hay un momento que se puede situar en la Comuna, o en la Revolución Francesa, o en la Revolución Rusa, o en la Revolución China, o en la Revolución Cubana, en donde irrumpe un momento igualitario, colectivo, que al contrario de lo que estábamos nosotros siempre pensando, no estaba determinado por ninguna ley histórica, sino que era precisamente una irrupción contingente. Todos los marxistas sabían que Rusia no cumplía con las condiciones que Marx esperaba de un proceso revolucionario con respecto a un país. Lo mismo con China, lo mismo con Cuba y así con todas las revoluciones. Como todos ustedes saben, es un lugar común citarlo, Marx esperaba esa famosa contradicción entre las relaciones sociales de producción y el modo de producción en los países desarrollados económicamente. De hecho, se opuso a los movimientos independentistas latinoamericanos porque pensaba que Latinoamérica previamente tenía que pasar por el periodo burgués, moderno, industrial, y de ahí su crítica a Bolívar. Es decir, de ahí que los marxistas latinoamericanos de mi generación iniciaron una gran revisión de Marx con respecto a Latinoamérica y revalorizaron la figura de Trotsky, que en su exilio de México sí consideró a los procesos latinoamericanos de otro modo. Cuando David me preguntó hoy, revolucionarios, dije que a un joven siempre le recomendaría leer a Marx y a Freud, siempre a partir de Marx y Freud, después, por supuesto, todo lo que a él se le ocurra, porque son los que verdaderamente dieron cuenta de qué tipo de estructuras invisibles, inaprehensibles por nuestra conciencia, nos rigen, ¿no? Y cuando ya me preguntó nombres de revolucionarios en concreto, di dos términos que ustedes consideran bastante antagónicos. Mi admiración por Trotsky, por su empeño en defender el comunismo, aún viendo toda la crueldad y en su propia vida, viendo a esa crueldad encarnada del estalinismo, sin dejar de ser comunista, y en nombre de Eva Perón, que fue la líder de una sublevación plebeya en mi país. Como comprenderán, sé que en el espíritu europeo son dos nombres bastante disonantes, pero en mi universo personal no. Pero ese es otro tema. La cuestión es que, en efecto, ese acto instituyente se produce en situaciones no previstas por incluso
la propia doxa marxista. Y además hay una nueva fatalidad, no pensada por el marxismo, que hace al aspecto político de la teoría marxista, que a pasos acelerados tuvo que fabricar el propio Lenin y el propio Trotsky, que es el pasaje fatídico, pero esto forma parte de la estructura interna de la revolución y también de la estructura, me atrevería a decir, interna de cualquier acontecimiento. Es decir, es tal vez lo que para mí Badiou no problematiza del todo cuando habla de la fidelidad al acontecimiento, que es el pasaje inevitable que siempre se produce entre el acto instituyente y la institución que lo acoge. En ese pasaje siempre sucede algo grave, porque no hay institución que sea capaz de albergar todo aquello que el acto instituyente hizo emerger. La institución nunca está preparada para integrar, tal como el acto instituyente se puso en juego, lo que en el acto instituyente aconteció. Es decir, la institución siempre está hecha, mientras en el acto instituyente no se sabe quién pertenece ni quién está, hay apenas esbozadas algunas líneas jerárquicas y no se visibiliza una estructura burocrática, la institución que lo acoge está justamente preparada, incluso podríamos decir, como para sofocar, como para ahogar al acto instituyente. El gran desafío de un proceso revolucionario es que la institución que se va a hacer cargo del acto instituyente no termine de engullir de tal manera a ese acto instituyente que lo integre en una estructura en donde lo haga desaparecer. El ejemplo soviético sí viene al caso aquí, ¿no? Todo el poder a los soviets se fue transformando en poquísimo tiempo en la idea de una idea además metafísica, presente en Marx, en Engels, la administración de la ley de los hombres a la administración de las cosas. Es decir, todo el poder a los soviets se convirtió en la dictadura del proletariado, la centralización del partido y la encarnación de las leyes históricas que iban a llevar a que esos poderes, como dije antes, fueran transitorios y luego se disolvieran para llegar al comunismo. Por ejemplo, ustedes saben que la teoría, también con su impronta hegeliana, decía que el proletariado era una clase que se iba a extinguir a sí misma para volverse universal en el comunismo. Y ustedes recordarán también los famosos debates que había de la clase en sí a la clase para sí, es decir, no bastaba con que el proletariado era explotado, se extraía la plusvalía de la relación capital-trabajo, sino que tenía que constituirse en para sí, y ahí empezaba todo el debate entre leninistas, maoístas, trotskistas, etcétera, etcétera, de cómo era ese pasaje del en sí al para sí, sin que hubiera ninguna pérdida, cuando de hecho sí la había. En el pasaje del en sí al para sí no había solamente una dialéctica que integrara todo, sino que había una transformación real del sujeto que soportaba la experiencia. Lo mismo entre el acto instituyente y la institución, es como en el enamoramiento, valga la metáfora, y luego la pareja, es decir, no sabremos nunca nada de un acto instituyente si no nos aventuramos a la permanencia de la institución. Pero puede ocurrir que en la permanencia de la institución el acto instituyente se volatilice. Es decir, que es un dilema, vamos a decir, fatal, que está incluido en la estructura interna del propio acontecimiento revolucionario. El hecho de que el pasaje del acto instituyente a la institución supone siempre una pérdida, supone siempre un resto que no se termina luego de asimilar en la institución y que, sin embargo, la institución tiene que disimular que no lo ha asimilado y que ha integrado y es la auténtica representante de aquel acto instituyente.
para no irnos muy lejos, un debate muy reciente en España fue la relación 15M, organización política. Podríamos decir que el 15M fue el acto instituyente y luego no lo voy a nombrar para que no nos distraiga ahora de inmediato en el... quiero mencionar acá que es un honor para mí que esté Achero Mañas, un director al que acabo de distinguir por su risa, al que admiro por su anticipación con su película Noviembre de los problemas justamente que estamos discutiendo. Y además está admirado por toda mi familia, porque mi hija tiene una pequeña productora audiovisual que le puso Bola 3 en homenaje al Bola. Así que bueno, ahí está Achero. Bien, no nombro la traducción política de 15M, que es Podemos, pero la nombro. Pero efectivamente estaba la opción de quedarnos días y días y días en la plaza o aceptar la fatalidad de institucionalizar el acto instituyente. Y luego están todos los decepcionados diciendo, pero no era esto. Como me decía en aquel momento un joven con el que discutía, cuando el 15M era toda alegría, estaban los cuerpos. Claro, el 15M no había ni inclusión ni exclusión, no se sabía quién pertenecía, quién no pertenecía, quién era el representante, quién era el representado. Luego tienes estructuras internas, dirigentes, puestos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay una fatalidad que no conozco ningún proceso que la haya podido evitar y que toca uno de los núcleos en los que más he trabajado, en esto soy un poco redundante, que en primer lugar son las malas noticias del psicoanálisis. Es decir, si leemos a Freud, Freud tiene una serie de advertencias, por eso mi propuesta es seguir con la palabra emancipación y no con la palabra revolución, aquí me adelanto. Freud tiene una serie de advertencias en sus referencias a la revolución bolchevique. Dice que él no pone en absoluto en discusión el avance, dice Freud no deja de ser un ilustrado, en que no haya más propiedad privada de los medios de producción. Él admite, Freud es lo que yo llamo un conservador subversivo, como Lacan. No es un tipo de izquierda, pero es un tipo radical, por lo menos en el Freud que a mí me interesa y en el Lacan que a mí me interesa. Y en los comentarios de Freud no pone jamás el acento en ninguna objeción sobre lo que quieren hacer los bolcheviques con la destrucción de la propiedad privada. Pero dice, claro, es que esto es muy interesante. Freud es como si vislumbrara cuál es la verdadera diferencia entre los seres humanos. Que uno nació en tal clase y otro nació en tal otra, que uno fue a los colegios malos y en los barrios donde disfrutamos de lo que está fuera de la ley, o el otro fue criado para las élites. Eso es un insulto a la diferencia, y Freud lo sabe. Las diferencias, por eso me gustó la frase de Trotsky, con el socialismo empezaría la verdadera tragedia. Las verdaderas diferencias entre los locos, los suicidas, los que quieren arruinarse la vida, los que la quieren vivir mejor o lo que quieran, empezarían cuando habría igualdad, cuando no fueran determinadas por el mercado. Esa es verdaderamente la aspiración más legítima del proceso revolucionario. Decir, mira, por supuesto que no vamos a ser todos iguales en el sentido de lo homogéneo, por supuesto que no vamos a ser todos equivalentes en el sentido de la mercancía, pero es que irrumpan de una buena vez las auténticas diferencias entre todos y que esas diferencias no vengan determinadas por la estructura del mercado capitalista. Y esto Freud lo vio. De hecho, no tiene ninguna consideración negativa sobre el hecho de la destrucción que se propone la revolución de la propiedad de los medios de producción y, sin embargo, insiste en las temáticas freudianas, en ese resto que nunca se puede terminar de absorber, en el hecho de que la división o la fractura del sujeto es incurable, que no hay sujeto que acceda a una identidad plena,
en el hecho de que hay cosas que vuelven siempre al mismo lugar, lo que él denomina la compulsión a la repetición, y en el hecho de que el sujeto goza más allá de su placer y que por lo tanto, por más que se satisfagan, como diría Marx cuando define la pobreza, las necesidades materiales, el sujeto quiere gozar, y esto es lo que Freud sabe. Y de hecho, cuando uno va, insisto mucho en este ejemplo, a una villa miseria, a una favela, a un poblado, lo que ve es goce. Por supuesto que no están satisfechas las necesidades materiales, pero hay marcas falsas, Dolce & Gabbana falsa, armas tuneadas, plasmas falsificados, drogas de distinto tipo. Hay por todas partes lo que Lacan llama goce, que no es placer, plus de gozar, que además esto ya llevaría a un seminario aparte. Lacan hizo una equivalencia entre la plusvalía y el plus de gozar. Quiere decir que la pobreza misma, aún reproduciendo condiciones de miseria absoluta con respecto a lo que Marx hubiera llamado necesidades materiales, está contaminada de goce. Hasta tal punto, como lo muestra muy bien una corriente en la Argentina de cine villero, cine de las villas marginales. Y ojo, cuando hablo de las villas de allá, son cosas heavy, no es un lugar romántico donde los pobres son muy divertidos, no, es un lugar donde hacen cosas bastante duras. Pero en el cine villero se muestra cómo incluso ese goce marginal atrae muchísimo incluso a sectores medios que merodean un poco esos bordes porque como el fantasma se reparte por doquier de cada uno, en muchos casos hay una atracción por esos sectores marginales. Bueno, todo esto es lo que Freud sabía y es lo que yo he llamado en mis textos las malas noticias de Freud, que después, por otro lado, son las buenas noticias, porque todo el intento de la revolución, en el sentido del paradigma leninista, fue excluir a este sujeto, borrarlo de la escena, a este sujeto dividido, quitarse de encima la cuestión del goce, quitarse de encima la cuestión del deseo, tratar de planificar la organización de las necesidades materiales, de tal manera que hubiera un proceso de redistribución y en donde el goce fuera un elemento siempre a excluir. Así fue como trataron a la homosexualidad, por ejemplo, en las revoluciones socialistas, como una desviación ideológica severa, cosa que ahora nos parece absolutamente alejada del tiempo, pero sin embargo, en una conversación que tuve con una gran compañera que aprecio mucho, feminista, dijo que las mujeres que tienen un fantasma de sumisión para poder acceder a su satisfacción sexual son portadoras del vestigio de ideologías patriarcales. Cuidado, ese es el camino que llevó en la Unión Soviética a excluir a los homosexuales por gozar de la mala manera. Es decir, esa es una separación, una mala noticia que tendría que tener en cuenta incluso un movimiento que me parece que merece tener todas las expectativas que despierta en su condición de transformación de la época, como es el feminismo, que es que no hay nunca una identidad plena, no podemos aspirar nunca a la constitución de un sujeto idéntico a sí mismo, transparente para sí mismo y que se realice autorreflexivamente en un ser pleno. Esto es lo que Freud siempre le señaló al proceso bolchevique y esa mala noticia es lo que verdaderamente sobrevoló incluso en el espíritu de la revolución, porque siempre también evoco un diálogo, Juan, tú me dices cuando ya, un diálogo entre Trotsky y Lenin que siempre me pareció soberbio, porque Lenin le dice, bueno, mira, he pensado que vas a ser el ministro de Relaciones Exteriores en pleno momento en donde están en el auge de la revolución, y Trotsky dice, no, ahora todavía no sabemos ni qué es la revolución, no sabemos si quiere la revolución el pueblo ruso. Ojo, ellos mismos saben en un momento que el asunto estuvo muy bien al comienzo, pero a donde quieren ellos dirigir las cosas, según cuál es el dictum de la ley histórica, no está muy claro que, primero ven que son los campesinos los que son un poco
refractarios al asunto. Pero después ya se empiezan a interrogar si realmente el propio pueblo quiere ir al lugar donde se supone que la ley histórica conduce las cosas. Pero bueno, total que Lenin le dice, quiero que seas el ministro de Relaciones Exteriores, y él dice, mira, tenemos ya muchos problemas internos para poner un ministro judío ahora en Europa, que ya sabes que Europa es antisemita, le dice Trotsky, y esto nos va a traer problemas con todos. Lenin le dice, me imagino que no habremos hecho la revolución para ahora tener en cuenta este tipo de estupideces. Y Trotsky le responde, mira, la revolución podrá terminar con muchas cosas, pero seguro que con la estupidez humana no termina. Con lo cual sobrevuela el espíritu de Freud, ¿no? Es decir, en ese diálogo, además Lenin le dice, y entonces nos tenemos que plegar a la estupidez. Ojo, ese es un gran diálogo entre Lenin y Trotsky, reflejado en Mi vida de Trotsky, que es un libro de una gran... Decir esto delante de Barja me intimida un poco, porque para mí es un maestro en cómo piensa la literatura. Pero el texto de Trotsky es el de un gran escritor, es un gran escritor, es decir, es un escritor que tiene una relación con la escritura y la lengua privilegiada. Bueno, en esa escena de Lenin y Trotsky yo veo que sobrevuela el espíritu de Freud y sus malas noticias, porque a lo que está apuntando la escena es, mira, los procesos colectivos son los procesos colectivos, pero el problema aquí es que los procesos colectivos no se hacen de elementos de un conjunto que forman una totalidad, sino que se hacen con sujetos que están hechos de tal manera que no pueden ser totalizados nunca. Así que habrá que pensar, y aquí paso al problema de la emancipación, que no va a haber tiempo para desarrollar, un tipo de colectividad que no atente con aquello que forma parte de manera constitutiva del sujeto, es decir, el brevísimo catálogo de invariantes estructurales u ontológicas, como ustedes quieran, que antes señalé que Freud había puesto en la escena de la Ilustración. El hecho de que el sujeto está dividido, el hecho de que su deseo no se realiza nunca, el hecho de que no puede acceder a ninguna identificación plena y por eso le gustan las identificaciones, el hecho de que siempre tiene un vacío que no puede colmar y que por lo tanto le gustan los objetos que van a intentar, cosa que el capitalismo explotó ya con una potencialidad inédita, colmar ese vacío con objetos que rápidamente sean desechables porque una vez colmado el vacío el objeto cae de nuevo, bueno, en fin. Todo esto es lo que Freud mostró como una mala noticia. El asunto es cómo transformar, y eso es el pasaje de la revolución a la emancipación, la mala noticia en una buena noticia, porque en realidad si uno no quiere volver... Aquí evoco un poco las ironías de Lacan con los estudiantes revolucionarios del 68. Decía, quieren un amo, lo van a volver a tener. ¿Qué es la revolución? El retorno al mismo lugar. Es decir, si no queremos volver a hacer ese bucle donde las cosas terminan fatalmente y todo lo que había comenzado en el acto instituyente queda finalmente capturado en una lógica institucional que lo deja absolutamente clausurado, bueno, habrá que tener en cuenta en la emancipación cómo está hecho el sujeto. Habrá que dar cuenta de algún tipo de proceso colectivo que de entrada no sea un insulto a la manera en que cada sujeto está constituido. O una de dos, o el cinismo de que el sujeto no tiene remedio y que es así, y que el bicho que llamamos ser humano no hay nada que esperar de él y por lo tanto el capitalismo no es una fase más de la historia, sino la verdadera consumación de lo que consideramos el ser humano. O sea que el capitalismo no es, como creían los marxistas, feudalismo, capitalismo y ahora viene después, no, es la última... como ya hicieron todas las bromas, Frederick Jameson, Zizek y todo el mundo, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Así que no es una fase más, es probablemente algo que para Heidegger empezó en Grecia. Si pudiéramos establecer, como yo propongo, una homología entre el capitalismo y lo que Heidegger llama la estructura de la técnica,
y que se consumó con el capitalismo y que incluso Lacan mismo llamó discurso capitalista porque es el tiempo en donde el sujeto, la falta y el exceso hacen uno, es decir, está todo el tiempo en una posición en donde está siendo exigido más allá de sus posibilidades, más allá de sí mismo, para tratar todo el tiempo de colmar algo que es imposible de colmar. Esto es lo que el capitalismo verdaderamente, en su esencia, ha logrado verdaderamente capturar, y es lo que hace que la palabra revolución merezca ser trabajada desde el duelo. El duelo no es una cancelación, el duelo no es una despedida, un duelo activo es una reelaboración de eso que se ha verdaderamente quedado atrás. Ya la semántica de la palabra revolución además ha arruinado a la palabra, porque ahora es un shampoo revolucionario y ahora ya sabemos que se venden emociones por televisión y que el automóvil que se va a comprar es revolucionario. Así que personalmente prefiero un término indeterminado, indefinido, sin ninguna ley histórica que lo sustente ni lo fundamente metafísicamente, como el de emancipación, a condición de que la emancipación sepa que, primero, el capitalismo no es una fase que va a superar el propio progreso de la historia y que tiene una salida ineluctable, que se sigue pensando. Hay marxistas que todavía siguen pensando que las contradicciones van a ser tan insostenibles que el capitalismo va a colapsar. No, el capitalismo vive de las contradicciones. Otros economistas piensan que las crisis van a ser tan graves y tan insostenibles que el capitalismo va a colapsar. No, cada crisis es un nuevo modelo de acumulación del capital, como lo ha demostrado la que todos hemos vivido en el 2008. Para lo que sirvió fue para que se concentrara más el capital y para que se destruyera todavía más la relación capital-trabajo, para que se precarizara y para que se lograran incluso formas de explotación que no pasen por el contrato capital-trabajo, ¿no? Y para que se obtuviera plusvalía incluso entre los que no trabajan, porque también hoy en día el parado es un consumidor consumido, que consume. Bueno, hay que entender, por un lado, que el capitalismo no tiene ninguna ley que desde su interior lo transforme, que al revés, sus contradicciones, sus crisis, sus colapsos son su verdadero sostén, ¿no? Y que además, porque cuidado, todavía hay ecos. Hace poco leí el manifiesto aceleracionista, son jóvenes ingleses, y siguen pensando como Marx, ahora con la tecnología. Dicen, siguiendo un poco cosas de Negri y de Berardi, que va a llegar un momento en que la inteligencia digital, los robots, la tecnología, va a adquirir tal grado de autonomía que se le va a ir de las manos al capitalismo y que el capitalismo no va a poder controlar eso que llaman, con un neologismo que evoca la figura del proletariado, cognitariado. Incluso leí varios ensayos sobre el Bitcoin. Bueno, estos muchachos que son todos británicos, aceleracionistas, por supuesto que se ríen de todas las izquierdas europeas y latinoamericanas y de todas formas, y dicen, pero ¿cómo ustedes creen que con palabritas, con conferencias, con partidos políticos van a poder hacer algo con respecto a la velocidad de los algoritmos? Están en el horno, como decimos en Argentina, están mal. Es decir, esto ha tomado tal nivel de velocidad, los algoritmos se mueven a un ritmo, yo lo tengo comprobado porque desde que me instalaron mis hijos el Spotify, como yo soy capaz de poner Tristán y Solda y después rock and roll y después los Beatles y después una cumbia villera, al otro día me manda el algoritmo una lista exactamente con mi gusto, no con el gusto promedio. O sea que verdaderamente uno tiene como un efecto de magia, de que el algoritmo sepa captar tan sutilmente lo que Kant hubiera llamado el juicio del gusto de cada uno, ¿no? Bueno, estos aceleracionistas, esta es la parte interesante de ellos, piensan, es absurdo, los partidos políticos van en cámara lenta, son un cine de barrio, de blanco y negro, y acá se ha multiplicado Walt Disney
algorítmicamente en un flujo financiero y algorítmico y semiótico que además tiene este rasgo, no significa nada. Así que tú podrás decir, no, el capitalismo es la burguesía explotando, no, el capitalismo es el patriarcado, el capitalismo es la dominación del hombre, el capitalismo son las oligarquías y las élites dominando. No, el capitalismo no necesita para su reproducción ilimitada significación alguna. Por lo tanto, tú en cambio estás condenado a lo simbólico, a organizar relatos, interpretar legados, interpretar herencias, situarte con respecto a los legados, situarte con respecto a esas herencias. Por lo tanto, hay una asimetría terrible. Pero como no son cínicos estos muchachos británicos, a la vez proponen una salida que sería que hay un momento, esto es una idea de Marx, que el capitalismo era un parásito, que el capitalismo no va a poder, con semejante energía creativa de lo digital y de los ordenadores, no va a poder con ello, y esto va a provocar una transición a un nuevo tipo de sociedad, que ya no va a ser capitalista. Porque este mundo digital, este mundo informático o tecno-digital informático, etcétera, va a producir un nuevo tipo de intercambio que ya no va a poder ser regulado por la forma capital. Es un optimismo semejante al de Marx cuando pensaba, o sea, Marx no quería terminar con el trabajo, Marx no quería terminar con la producción, quería una producción todavía más efectiva frente a la cual el capitalismo era un obstáculo. Para estos aceleracionistas, en cierta forma, sigue rigiendo lo mismo y acusan a las izquierdas de no haber comprendido cómo está configurado este mundo. Bueno, revolución o emancipación, aquí concluyo porque ya veo que me falta, esta era la introducción, pero no me he dejado llevar. La emancipación tiene que pensar el capitalismo hasta sus últimas consecuencias, de verdad como está hecho, ¿no? El capitalismo no es una hegemonía, esto ya después lo discuto, pero ojalá fuera una hegemonía, es verdaderamente un poder. Un poder no es una fuerza exterior, es una fuerza que nos constituye, que está también tanto en el exterior como en el interior, es decir, el poder es algo que no es algo que oprime desde afuera y frente al que uno se quiere rebelar. El poder se parece más a eso que está anticipando todo el cine de ficción, que es que hay en un futuro no muy lejano, hay millones ya de películas así, un montón de corporaciones que gobiernan y una especie de mundo zombie programado donde no sienten lo de los esclavos de Roma que se quieren rebelar, están totalmente contentos y en algún bosque o en algún sótano quedan 3 o 4 que no se sabe bien por qué no entraron en el programa y hay que encontrarlos para incorporarlos. Pero bueno, es una cuestión de según el argumento de cada guionista, pero eso es una matriz que está todo el tiempo presente. Entonces, en ese aspecto hay que entender que el poder no tiene esta ya semántica de la opresión que viene desde el exterior, y a la vez hay que pensar si todo lo que denominamos el sujeto es el resultado. Ese es un debate entre Lacan y Foucault, que no voy a extender aquí, es el resultado de las relaciones de poder, o sea que si lo que en cada caso, para usar una expresión heideggeriana, aquello que en cada caso somos es el resultado de lo que el poder ha hecho de nosotros, o si nuestro suelo natal no es el poder. Si nuestro suelo natal, si lo que nos ha constituido como sujetos no está en la estructura del poder. Si lo que nos ha constituido como sujetos está en la estructura del poder, es probable que el crimen sea perfecto y que las películas de ciencia ficción estén anticipando algo de lo que vamos a ser testigos, ¿no? De un mundo donde verdaderamente el programa no es algo ordenado a lo Orwell, está lleno de locuras, replicantes que matan a su hacedor. Ese es el genio que tuvo en la primera versión Blade Runner, ¿no? Bueno,
un programa loco y dislocado, ¿no? No imaginemos algo perfectamente, las utopías esas de los años 60 sobre un futuro organizado, no, un futuro caótico. Lo interesante del capitalismo no es que va a ser organizado, ordenado, sino que nunca va a haber una alternativa al mismo. Eso es lo que intenta, no es ordenar nada, ya no intenta poner orden, ya es algo que puede avanzar hacia un desorden inimaginable, porque lo que le interesa es, en todo caso, su propia reproducción indefinida. Y entonces la otra pregunta es decidir si el crimen es perfecto y este poder del capital logra constituir a los sujetos, o si el suelo natal del sujeto es el lenguaje y no el poder. Y el poder, a diferencia de lo que dicen Chulhan, Berardi y un montón de ensayistas de moda, no puede del todo, al menos integralmente, capturar aquello en donde hemos nacido, que es en la lengua, porque todo el mundo está, antes de nacer, ya precedido por la lengua, ya nombrado, no nombrado, insultado, querido, esperado, deseado, rechazado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que decidir si el suelo, como piensan, no Foucault, lo dejo de lado, algunos Foucaultianos, es el poder, o si el suelo natal del sujeto es el lenguaje. Seguramente para las posibilidades de la emancipación, posibilidades súper inciertas, sea más interesante que el suelo natal del sujeto sea el lenguaje y no el poder. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jorge, por la sugerente intervención. La verdad es que tengo varias preguntas y al menos querría hacer una un tanto injusta, ¿no? Has empezado hablando también en clave biográfica del tiempo histórico de la Revolución. Has hablado en pasado, ¿no?, de cuando la Revolución era una figura tutelar, ¿no?, que ejercía su supervisión sobre la experiencia, sobre la poesía, sobre la política y demás. Entonces, yo te preguntaría si te mantienes, ¿no?, en que es la Revolución un tiempo histórico del pasado, y te pediría que si podrías analizar, ¿no?, como has hecho ese análisis estructural de en qué consistían, supongo, las revoluciones, cuáles son las características del presente que hacen que la Revolución sea una cosa del pasado. Y si podías poner fecha a ese duelo, porque no eres tan mayor, me parece. Muchísimas gracias. Eso. Está bien que digas eso de que no es, uno nunca es mayor, porque ahora lo de la juventud, el espíritu nunca es joven, tiene la edad de los prejuicios. Esto es. El problema que hay ahora es que cuando la palabra revolución, es lo que me intenté expresar, ¿no?, compareció con esa fuerza en nuestras vidas, el capitalismo tenía un después. Para mí sigue siendo un legado fundamental. Para mí, evidentemente, no es la supervisión de una práctica, porque yo puedo ver en un escritor una ruptura fundamental y no me importa que él, en concreto, como persona, esté por cambiar el mundo, lo otro, sino que lo que me interesa es que su práctica, que lo que puso en acto sea realmente algo que verdaderamente encarne algo que no sea subsumible de entrada en lo ya dado, en lo ya fácil de conceptualizar, en lo ya establecido. Ese espíritu lo trato de conservar. El otro tema es que, como no es un después del capitalismo, habría que pensar qué tipo de prácticas, qué tipo de vida, no que sea revolucionaria, sino que no sea apropiable por el capitalismo. ¿En qué momento uno está vivo y la vida de uno no está apropiada por el capitalismo? Esa, para mí, sería como la primera condición, ¿no?, de posibilidad. ¿Qué tipo de trabajo vivo que no genere, por ejemplo, plusvalía, que no esté en las coordenadas
de lo que es el mercado puede atravesarme, o en qué momento puedo sentir la vida o sentir el goce sin que eso forme parte de los distintos circuitos que están promovidos por el capital. Y luego, en un sentido, por supuesto, mucho más pragmático y posibilista, yo apoyo, por supuesto, a aquellas fuerzas políticas. A mí no me gusta decepcionarme, teniendo todos los motivos acumulados a lo largo de mi vida para decepcionarme, nunca me gusta encontrarme en la lista de los decepcionados. Así que yo apoyo, sin perder de vista todo lo que puedo decir sobre tal cosa o tal otra, sobre lo que es el género humano o sobre lo que es la estructura de un partido, pero yo apoyo los proyectos políticos que tratan o intentan, en la medida de sus posibilidades, generar un cambio, al menos de perspectiva, sobre lo que está ocurriendo. O sea que no es que sea ciego a las críticas que se pueden hacer, muchos deben poder suponer de qué estoy hablando, no es que no vea que incluso la oportunidad una vez más se puede haber perdido, pero trato siempre de no decepcionarme. No me gusta la decepción, y si me decepciono trato que sea dentro de una lógica muy amistosa y muy cómplice, de decir, bueno, se están yendo al carajo, están haciendo todo mal, ¿no? Pero tratemos de que esto bueno, tratemos de ver que se puede sostener, ¿no? Esta es en general la tesitura que tengo, que como ya ven, obliga a transitar entre piezas que no encajan. No encaja una cosa con la otra. Me he acostumbrado a pensar que no encaja. O sea, si quiero hacer es que la idea que encajaba era la de la revolución. En la revolución las piezas encajaban. Hay que abandonar la coherencia. Uno no puede ser coherente. Eso no quiere decir que sea cínico o que sea un irresponsable o que no acepte las consecuencias de los actos. Pero la coherencia es prácticamente imposible. En relación con esto, me gustaría, si tienes a bien, que ampliaras un poco qué ventajas tiene la emancipación frente a la revolución, más allá de las puramente lingüísticas, que supongo que la emancipación no permite una ecuación que la iguale al estalinismo, ni tiene una historia de sangre todavía, supongo, detrás, no lo sé. ¿Qué ventajas tiene apostar por la emancipación en lugar de la revolución? Porque decías, bueno, es algo indeterminado, pero si uno piensa en emancipación hay cierta transitividad ahí, ¿no? ¿Emanciparse de qué? Vamos, si podías ampliar, ya digo. Sí, son por ahora ventajas virtuales. Primero, emanciparse de nosotros mismos sería, ¿no? Luego, una ventaja que me parece que tiene es que la emancipación no sabemos lo que es y hay que hacerla con lo que no hay. Es decir, no hay previamente ni una ley histórica ni un sujeto ya de entrada constituido que la vaya a protagonizar. Hay que construirla. Tampoco se la puede construir desde la perspectiva revolucionaria, como un exterior al sistema. Habrá que construirla en el interior mismo del sistema. No creo que pueda haber, por eso no me sumo a la lista de los decepcionados, un proyecto político que no juegue su partida en el interior mismo del capitalismo. Me parece que cuando se le pide a un proyecto político que se sitúe en un exterior, me parece que no se está haciendo realmente ni siquiera marxista, no se está entendiendo qué es el capitalismo. Incluso en una mesa redonda con Pablo Iglesias y el vice de Bolivia, dos personas muy cualificadas para mí, muy inteligentes, ellos hablaron de las etapas postneoliberales en América Latina y yo personalmente, modestamente, porque fui funcionario en un periodo de uno de los gobiernos populistas de allá, en Argentina, dije que no habíamos tenido ninguna etapa postneoliberal, que lo único que hicimos fue, en el interior del neoliberalismo, tratar de inventar lo que Walter Benjamin llama un freno de mano, es decir, frenar un poco el avance ineluctable del neoliberalismo que está a punto
de lograr una mutación antropológica, de fabricar un nuevo tipo de hombre, es decir, el hombre nuevo famoso de la revolución, en realidad el que lo está realizando es el neoliberalismo, que puede dentro de un tiempo, si siguen todos estos protocolos de evaluación, si siguen estos sistemas de rendimiento personal, si se sigue cogiendo a los niños y poniéndolos en diagnósticos inverosímiles cuando apenas tienen 5 años y si se sigue, digamos, medicalizando toda la estructura de la salud mental y se sigue, bueno, en fin, es un hecho de que el Estado no es como la vieja historia de liberalismo de un lado, Estado del otro. Ahora el Estado es una pieza más del neoliberalismo y que entre las figuras del neoliberalismo está volver a todo el mundo empresarios de sí mismo, volver a todo el mundo deudores o volver seres matables, vidas matables que no valgan nada, porque no tienen ninguna inscripción jurídica, porque no se va a hacer jamás un duelo de ellas y porque en todo caso pueda perdurar algún tipo de dolor frente a la muerte de ellos en su tierra natal. Es decir, en todas estas circunstancias que evidentemente apenas ahora se están preparando, me parece que es absurdo plantearse una transformación política en el exterior. Me parece una posición de lo que Hegel llamaba el alma bella, denunciar el mundo en el desorden que el mundo conlleva y no ver qué parte juego yo en ese mismo desorden que denuncio. Así que en ese sentido yo siempre pienso que hay que embarrarse un poco con la realidad de los proyectos y mantener esta cosa de Gramsci de el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, ¿no? Yo tengo varias, pero no quiero abusar. Seguro que hay gente entre el público. No sé si hay micro o quizá igual se oye sin más. Sí, cuando estás hablando del asunto de la institución y la pérdida que hay irreparable, pensaba en la posibilidad de otra institucionalidad, no exactamente en otro ayuntamiento, sino qué otra institucionalidad sería posible, qué otros objetos, otros entes pueden producir un proceso emancipatorio, incluso en el sentido gramsciano, de ir ganando el campo de batalla, ¿no? Y de golpe pensaba en procesos menos clásicos o más por debajo del radar de la revolución tradicional, que para mí el ejemplo paradigmático es el feminismo, ¿no? Que si algo ha cambiado en los últimos 100 años, basta ver a nivel local o en todo caso occidental, pero basta ver una película, un objeto de arte, pues es la situación de la mujer en la sociedad y si eso no... Y la palabra emancipación se compadece bastante bien, me parece, de ese proceso. Y ahí ha habido institucionalidad, pues bueno, yo más bien creo que poca y si ha habido pérdida en esa institucionalidad es rara y escasa o distinta y además no sé si está totalmente atravesada por los procesos de representación. Eso por un lado. Y una segunda cosa muy breve sobre esto de al interior. Dices que el cambio, la emancipación tendrá que ser al interior del capitalismo, pero me pregunto con todos los filósofos que conoces también desde Dalot y Laval o Martius, dice todos, acerca de si no hay un nuevo horizonte, ¿no? Un nuevo comunismo, una nueva verdad o un nuevo mundo enfrente del otro, que es el del capitalismo, ¿qué esperanza queda para transformar desde dentro del uno, si solo hay un uno, ¿no? Entonces, te pregunto si, a pesar de tener en cuenta que la emancipación ha de ser interior al capitalismo, que no hay un exterior, ¿cuánto es necesario crees que es la reconstitución de, llamémosle, un nuevo horizonte, por ejemplo, que a mí me gusta lo de... Sí, a mí también. Estoy de acuerdo contigo, el feminismo yo no lo veo ya como algo instituido, recién comienza. Aunque tenga un largo recorrido histórico, me parece que está emergiendo precisamente como acto instituyente y ya veremos, es una grandísima oportunidad para precisamente tocar la cuestión del sujeto, que los otros procesos históricos se habían desentendido. En el feminismo, en la medida en que no va a tener, como ya se aprecia en sus propias formulaciones, más remedio que afrontar qué es un vínculo, qué es la sexualidad, qué es estar con otro,
bueno, están todas las condiciones para verdaderamente producir un gran proceso de transformación política. Si eso se institucionaliza y bajo qué forma, no lo sé. Yo te podría decir que ciertas formas me parecen extraordinariamente interesantes y otras no me parecen a la altura de la novedad que ese movimiento feminista comporta. Por ejemplo, el otro día en la marcha misma lo apreciaba, el positivismo naif que hay en algunas cosas, ¿no? El uso del lenguaje, ¿no? Es decir, la idea de que si le cambias la palabra va a cambiar ya el orden de relaciones y el orden de dominación, no me parece demasiado alentadora por lo que te dije antes, porque es como apropiarse del lenguaje de una manera instrumental y es precisamente lo que el capitalismo sabe promover muy bien, ¿no? Es decir, yo podría decir que ese aspecto lo pondría, pero siempre dentro de un debate interno, en discusión, ¿no? Por ejemplo, en Argentina ya se dice nosotres, querides, amigues. No me convence que esa neutralización de la lengua que supuestamente se haría para dejar de lado la ofensiva diferencia que se ha traducido en términos de dominación y opresión, sea neutralizada. No creo que esa sea precisamente la vía, porque el día que vi a un monitor hablándole a todos sus alumnos con nosotros, querides, a mí no me sale, lo que vi era que había un gesto de apropiación de la lengua, pero es que lo que está todo el tiempo desplegándose entre nosotros es esa apropiación de la lengua. En cambio, sí me parece muy interesante lo que tú has dicho, que no está institucionalizado y que por lo tanto habría que ver si no conduce a un nuevo tipo de institucionalidad. Eso puede ser verdaderamente el punto más apasionante de la cuestión. Luego lo de la esperanza. ¿Es necesario tener esperanza? ¿Sí? Vale. Eso dejo a cada uno. Yo me rijo ahí, como decía Spinoza, sin temor ni esperanza. Hay que aguardar. Aguardo, como decía Lacan, pero no espero nada. Aguardo. O sea, mi posición es, estoy aguardando, pero no tengo esperanza, porque la esperanza prepara la decepción. Es decir, la esperanza es el camino que prepara la decepción y se llena de decepcionados. Todos los decepcionados que tengo a mi alrededor con Podemos es porque tenían una esperanza. Yo no la tengo, así que no me decepciono y no formo parte de los decepcionados. Aunque pueda cotorrear como todo el mundo en todos los lugares. Mientras alguien más se anima, yo no, sí, pero perdón, respeto muchísimo que sea necesaria la esperanza, ¿eh? O sea, lo que hago es un esfuerzo de transmitir una cosa que es muy difícil, que es cómo vivir. Y si hubiera la posibilidad, disculpe que me entrometa en esto que es, y si uno insistiera en algo aunque no tuviera esperanzas, ¿acaso no tenemos ejemplos también de alguien que insiste en algo aunque no tenga esperanza? Tiene que tener una esperanza para insistir. No puede insistir sin tener esperanza. No, hay de todo. Bueno. Aquí hay preguntas. Juan tiene alguna y por ahí al fondo. Sí, pues al fondo entonces. A Chino también me parece. Quería preguntar porque, claro, el capitalismo se da por supuesto, pero no siempre ha crecido y no tiene por qué ser. Entonces hay movimientos como, por ejemplo, que no se reproduce a sí mismo porque la ganancia tiende a cero. De hecho, hay intereses ahora mismo negativos en algunos sitios, no se reproduce. Y también porque la inteligencia artificial, como hemos hablado, pues resulta que tú puedes tener un asistente que puede ser igual de
pierde, digamos, ese dominio. O sea, usted me dice que tal vez el capitalismo no dure, no permanezca y que él por sus propios mecanismos internos pueda colapsar. Sí. Bien. Bueno, sí, es una idea. Bueno, de hecho, por ejemplo, toda la corriente post-obrerista, Antonio Negri en el libro, sostiene esa tesis. Lo que habría que preguntarse es que, por ejemplo, Antonio Negri, con el que tuve la oportunidad de conversar en distintas ocasiones y me resulta muy atractiva su personalidad, finaliza ese libro hablando de San Francisco de Asís. Es decir, ¿por qué si él está tan seguro, ¿no?, de que el capitalismo va a generar de manera inmanente, a través de la potencia de la multitud, un camino que lo va a conducir a otro sitio, se le imponga al final una figura religiosa? ¿No será que tal vez para realmente concebir una transformación del capitalismo haya que concebir algo que tenga casi la fuerza de una religión para Antonio Negri? Porque haber hecho todo ese análisis de la multitud, del imperio, para desembocar en San Francisco de Asís, es llamativo. Salvo que le esté pensando que tal vez tenga que haber un nuevo tipo de santidad que aún no conocemos, que nos pondría, para usar una terminología de Heidegger, en disposición a un nuevo advenimiento de las cosas. Pero bueno, son conjeturas. Pusiste como modelo de revolucionarios a Trotsky y a Eva Perón. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que diferencia en particular a Eva Perón de Trotsky como modo de revolucionaria? Es decir, podemos considerar que básicamente está el discurso, porque evidentemente no tiene una obra teórica asimilable a lo que podría ser los marxistas rusos. No, son dos figuras. Trotsky es un intelectual. Es el único de los bolcheviques que mantiene su pasión por el psicoanálisis intacta. Es un tipo que le interesa muchísimo la literatura y el arte. Es un tipo que además en el exilio reformula incluso lo que está pasando en América Latina, se pelea con Rivera por no haber votado a Cárdenas. Es un intelectual en el sentido estricto de la palabra y vinculado nada menos que al Ejército Rojo y la Revolución de Octubre. Eva Perón es la hija bastarda de una familia que la rechazó, vedette del cabaret, que se reinventa a sí misma en un proyecto político absolutamente plebeyo. Bueno, ambas cosas, como diría Borges, extrañamente coexisten en mi péndulo simbólico. Es decir, figuras que me atraen aún a pesar de la inconsistencia que podría tener ponerlas en un mismo eje. Achero. Tengo una pregunta, porque me ha parecido curioso el hecho de que no se mete a Nietzsche. En este sentido, digo, me recuerda a otros momentos, voy a poner uno pequeñito de aquí a un minuto, cuando un señor como Rajoy no meta a Nietzsche. ¿Por qué no meta a Nietzsche? Y tiene que ver esto, estoy hablando de lo de la esperanza también. La esperanza, esa esperanza de la que hablamos, que hay que tener o no tener esperanza, la negativa de tener esa esperanza por no llegar a un fin que se espera o que podría ser esperado, ¿es un acto de cinismo o es un acto sencillamente de protección para luego evitar el sentimiento de culpa? Porque se evita a Nietzsche, dijo, ¿no? Pero, Achero, primero dijiste por qué se evita a Nietzsche, ¿no? Al bicho. Sí. Que no se mienta al bicho, que hay algo que no está. Se mienta al bicho, perfecto, ahora entendí, sí.
No, entendí perfectamente la... Sí, es verdad. Preguntaba la insistencia no mental. Y que además venía a colación de lo de la esperanza, del no ser esperanzador, el que no tiene esperanza, entonces no puede estar desilusionado uno. Pero también puede ser un acto de cinismo, de poco compromiso en relación a un cierto vínculo. A ver, me parece... sí, pero muy pertinente. Yo no tuve jamás, nunca me gustó ni el cinismo, ni el escepticismo lúcido. En eso me parece que tengo fe. Pero, ¿cómo podría definir una fe vacía? No es una fe en esto o en aquello. A ver si lo puedo precisar de esta manera. Tal vez yo podría decir, con respecto a la esperanza, que evidentemente es un tema que creo que nos interpela mucho, que yo soy una persona de fe. Y por lo tanto, evidentemente, si digo que tengo fe, tengo lógicamente algún tipo de relación con la esperanza, pero no tiene ningún contenido. No puedo decir que tenga fe en que esto vaya a suceder o esto otro vaya a suceder, porque ahí sí que creo que uno tiene que estar dispuesto a que vaya a suceder lo que suceda, ¿no? Entonces, habría que conjugar estas dos cuestiones, que yo no sé cómo se pueden verdaderamente de nuevo conjugar en una misma. De nuevo vuelvo a lo de las piezas que no encajan, porque yo tengo fe, pero no le puedo dar contenido a esa fe. No le puedo dar un contenido positivo. En realidad, siento que lo que me trajo hasta aquí, el motivo por el que estoy aquí en este momento hablando, y hago lo que hago todos los días, es el resultado de una fe. Pero no podría decir una fe en qué. Pasemos a lo práctico. ¿Cuál fue el freno de mano? ¿Cuál fue? El freno de mano del que habló cuando estuvo en el proceso populista. ¿Cómo vivió el freno de mano? ¿Qué dijo usted que había que poner? O que de alguna manera, desde el interior, ¿cómo fue la experiencia del freno de mano? Bueno, porque yo, más allá de las críticas teóricas que hacían mis amigos marxistas sobre los procesos populistas latinoamericanos, para mí había una diferencia entre que los niños, las vacunas eran obligatorias y ahora ya no están más, que los jubilados tenían acceso a la medicación y ahora la quitaron, que a los militares se los juzgó a todos, incluso la complicidad civil, y ahora se les quiere dar de nuevo la amnistía, que hubo un enfrentamiento serio y definitivo y hasta el final que pagamos carísimo con los fondos buitres, que ahora directamente gobiernan el país. Entonces, Negri me decía, no, pero no salieron del modelo extractivista, bueno, no salieron del modelo del Estado, bueno, en definitiva, no están haciendo la revolución. Bueno, esta es una diferencia, yo en este aspecto, dado, ahí volvemos de nuevo a lo que has dicho tú antes, ¿no? Dado de que no sé bien cuál es el contenido positivo de la fe, yo defiendo esos procesos que en una determinada situación asumen la responsabilidad histórica de asumir un antagonismo, ¿no? Y la experiencia mismo me ha mostrado que yo podía ser anarquista, trotskista, marxista-leninista o lo que sea, que no había ningún problema, pero un día un amigo en un congreso me dijo, ¿vos sabés que hay un tipo que se llama como vos, que ahora que murió Kirchner escribió una cosa a favor de Kirchner? Tenés que averiguar, porque se llama... No, le dije, es que fui yo. Y el tipo me miró como si fuera leproso yo. O sea, no había ningún problema en que fuera ni anarquista, ni qué sé yo. Entonces, ahí capté el desprecio que hay frente al fenómeno populista y lo que todo eso suscita incluso en el mundo intelectual. Pero bueno, acá ya entramos en cosas. Yo hoy traté de mantenerme apartado de mis inclinaciones más evidentes y traté de hacer algo que también hago, que es una docencia sobre determinados problemas. Había una mano por ahí, no sé si... ¿Se podría cambiar
Pero, mire, por ejemplo, los psicoanalistas tienen una palabra que es el deseo. El deseo carece de objeto. Lo que hay atrás de la insistencia del deseo es un vacío. El vacío ese no se colma nunca. El deseo, por definición, siempre permanece como imposible o como insatisfecho. Sin embargo, si usted pierde eso, pierde la vida. Así que la esperanza o la fe no deben definirse tanto por aquel objeto o aquella razón que supuestamente logran obtener, sino por lo que tienen de deseo que insiste. Entonces, tal vez, mientras le estaba contestando a Chero Mañas, estaba pensando todo el tiempo en la palabra deseo del psicoanálisis. Tal vez el verdadero tema para mí es el del deseo, porque cuando uno pierde la relación con el deseo, está frito. Uno puede tener un deseo y que el deseo no se haya resuelto nunca, que uno no haya logrado nada de lo que supuestamente deseaba, pero si se sostiene en el deseo, la apuesta vale la pena, porque el deseo no es otra cosa que una apuesta. Ahora, en cambio, uno puede lograr esto, esto y esto, y si no hay deseo, no pasa nada. Jorge, entonces en ese sentido, el deseo lo ves más del lado de la emancipación de la revolución. Porque ahora escuchándote hoy, y luego a hacer un seguimiento claro de este tema, cómo lo tratas tú, de revolución y emancipación, con la intervención de Álvaro, de algún modo sí, o sea, entiendo que no hay una renuncia a la revolución, creo que es el horizonte permanente, creo que hay una lógica que tú has puesto en claro, de una metafísica que de algún modo en la historia coaguló el campo semántico de la revolución, y que quizás la dialéctica, creo que más que disjunción o conjunción, hoy encuentro como una suerte de dialéctica entre emancipación y revolución. La emancipación podría permitirnos pensar nuevas lógicas para no quedarnos ante la parálisis o la renuncia de este horizonte revolucionario de cambio, pero en un marco, como dices tú, que no juega sin la materialidad de lo que hoy ocurre, en tanto que una exterioridad es impensable. Entonces, salir del capitalismo sería la revolución, pero eso nos paraliza, o nos lleva de nuevo a una realidad histórica que no condujo a nada. Pensar la emancipación posibilita quizás no renunciar a ello y al interior construir algo que no sabemos a qué nos puede llevar. Ahora, la emancipación como deseo, lo que pienso es, si la revolución es salir del capitalismo, la emancipación sería hacer que el capitalismo salga de nosotros. Ahora, ¿qué experiencias posibilitarían, como dices tú, que no estemos en esta trampa de un fantasma que nos habita, en un modo de consumo y de gozar que es propio del capitalismo, que es lo que realmente nos ha colonizado y es donde estamos en esta tensión permanente? Bueno, rápidamente, porque no quiero aburrirlos, pero coincido con tu lectura. Yo mantendría como horizonte, como dijo antes Álvaro, la revolución, y la emancipación sería una estrategia para salirse de la metafísica de la revolución, y por supuesto veo al deseo del lado de la emancipación. ¿Y qué tipo de experiencias me pueden dar cuenta a mí de que existe algo que no está en el capital? Bueno, por ejemplo, uno entiende un poema escrito en el siglo XVI en otra lengua, traducido, y sin embargo siente que ese poema lo interpela y le concierne de un modo absolutamente íntimo. No podría pasar esto si uno no tuviera como suelo natal la lengua, ni uno se detendría a veces en alguien, ya sea para amarlo o para admirarlo o para establecer una amistad, si no fuera que hay todavía algo en la propia constitución del sujeto que no está del todo regulada por los sistemas de intercambio del capital. Es decir, esto no es una mirada humanista, es una discusión sobre cuál es la materialidad que constituye al sujeto, ¿no? Esto... Deseo y fe como experiencia sería semejante
Bueno, es que la mística más bien es una experiencia de goce más que de deseo, ¿no? Porque en la mística el encuentro con Dios se realiza y se consuma, ¿no? En la mística hay una relación en donde el encuentro tiene lugar. Es decir, la mística es un paso más radical que el del deseo, porque en la mística, como se ve claramente en las moradas de Santa Teresa o en la poesía de San Juan de la Cruz y en el testimonio de muchos místicos, el encuentro con el otro, con mayúscula, se consuma. El místico es alcanzado por el otro, atravesado por el otro, si no, Santa Teresa no podría decir estoy engolfada de Dios, ¿no? Es decir, que en el místico hay algo que se encarna de verdad. Hay una palabra pedida y Juan, que ha cedido la suya hace tiempo. Hace tiempo, Juan. Sí, por eso. Declino la mía. Entonces, se me ocurre que quizá las hagamos seguidas. La hace usted primero, luego Juan y yo no hago la mía y ya. Vamos para no abusar, quizá. Las hacemos seguidas y contestas a las dos seguidas, quizás. Y... Sí, muy amables. ¿En la frase o en la escena? Porque la escena es muy bonita, ¿eh? No, porque la escena la verdad que está bastante bien. Bueno. Entonces, esa puede ser la esperanza. Yo tengo que luchar porque viene el lobo y tengo que hacerle frente o tengo que escapar. Es una forma de mantener la esperanza, ¿no? No te va a venir el lobo y te va a coger, bueno, claro, si te coge el lobo, pues te mata, pero tú no harás lo posible porque no te coja el lobo. No, pero perdóneme, lo importante es la escena de la camiseta de Revolución o Muerte, porque ya está el lobo va a venir seguro, es la palabra muerte que está escrita en la camiseta, el lobo viene, no hay un mundo donde el lobo no venga. Otra cosa es que hagamos la revolución porque sea mejor pero el lobo viene seguro. Usted empezó muy bien con esa escena, es fantástica la escena que relató. Que al lobo le cueste, vale, eso estoy de acuerdo. Yo contribuyo con el lobo, fumo, hago todo lo que el lobo quiere, pero bueno, Juan. No, está muy bueno, muy bueno. Muy... Por un lado, a la Revolución China por otro, por los japoneses y los alemanes no se dieron la mano en medio de Siberia. Entonces... No, pero... acépteme que hay un gran contraste entre la escena de esta mujer que abajo del vestido en una fiesta se pone Revolución o Muerte y todo lo demás de la barricada, la muerte, China, Rusia, son como dos películas distintas, ¿no? Pero bueno. Juan, yo creo que para cerrar quizá. No ha habido capitalismo siempre. Por lo
tanto es posible que haya otra cosa que haya habido por intercambio, otra cosa que haya funcionado tipo de sociedades. Podríamos discutir muchísimo, pero el capitalismo de verdad no ha existido siempre. Ni siquiera en los inicios, cuando se puede empezar a ver algo de crítica contra el sistema de la riqueza, el sistema de la desigualdad del mercado, que sería el caso de Platón, sería uno de los textos probablemente, ¿no? En Politeía y en el libro quinto de las leyes, donde se dice que es la riqueza, controlar la elección. Pero vamos, ni siquiera ahí se puede decir que una sociedad griega hubiera... No, es un fenómeno de la sociedad moderna. Sí, ya. Por otra parte, la experiencia tuya y mía y de tantos, de final de un proyecto, algo así, del proyecto ilustrado, en el cual integrabas tanto a Freud por un lado como a Marx por otro, es cierto que por primera vez estamos huérfanos de pensar un modo de transformación. Pero también es cierto que ese modo de transformación es muy reciente, se inventó hace 200 años, antes que Marx, más o menos, 200, 300, el proyecto ilustrado, y podría surgir otro. Lo que quiero decir es que esa experiencia se ha dado varias veces. Cuando hemos estado trabajando en la exposición que teníamos trabajo, ha habido algunos libros interesantes al respecto, algunos estudios interesantes al respecto que nos han hecho reflexionar. El primero sería el de Juan Rousseau. Hay un libro de Juan Rousseau en Alimar, se llama La fiesta revolucionaria, es un estudio sobre la Revolución Francesa, y en ese estudio lo que se ve es esa doblez de la que tú has estado hablando todo el tiempo, de un modo bastante inquietante entre la fiesta como celebración de la revolución, la fiesta como algo necesario de la revolución, o la fiesta como cierre. Y entonces se ve que históricamente el proyecto de la convención, el proyecto del directorio, después terminador, etc., intentan constantemente realizar una celebración que siendo para decir que la revolución ha sido ya consumada. Desde un punto de vista para cerrarla y desde otro punto de vista para probarla. Sí. Esa tensión será. Como será después y podría analizarse, como has venido a decir, como la historia, la falta de la comuna sería un efecto del fracaso del 89, luego del 30, del 48, etc. Eso se ha dado reiteradamente y se ve en otros casos. Por ejemplo, una polémica interesante que también descubrimos, David, Lucía, yo, y tal, los que trabajamos en esa discusión de abajo, que no se ve ahí, que es la contradicción en el ámbito del derecho. Antes hablabas de la contradicción entre Trotsky y Lenin, pero la contradicción en el ámbito del derecho en el mundo soviético fue apasionante, porque las discusiones eran tremendas. Si el Estado tenía que desaparecer, no había que hacer un derecho revolucionario, pero si había que aplicar el derecho revolucionario, entonces se traicionaba la revolución. Y ahí los textos de Stuck, Kafkanis, naturalmente, que hicieron la Constitución soviética, probablemente luego fueron juzgados en los años 30, naturalmente son absolutamente esenciales. De alguna manera se apoyaban también en esas tendencias de un Lenin que no sabía qué diablos hacer. El final de esta revolución es muy elocuente, es muchísimo mejor, últimamente, muchísimo mejor que la revolución. Irse a una revolución que sabe cómo se hace y que sabe cómo se va a desaparecer el Estado. Esa extraña renuncia a pensar es humanamente muy comprensible, pero es una fractura muy grave, ¿no? Había dicho respecto al tema del derecho a Lenin una cosa interesante que también encontramos en ese catálogo. Está, ¿no? Que decía el programa antes de la revuelta, el decreto después de la revuelta. Estaba pensando en el decreto, quiere decir que estaba pensando en una institucionalización, pero esto viene por el momento instituyente. Sí, la institución. Entonces ahí yo diría que esa contradicción se ha visto constantemente, también está en la polémica entre Rosa Luxemburgo y Lenin, también está en el momento blanquista, en el libro que escribe Blanqui en la cárcel, que utiliza Nietzsche para hablar del retorno y utiliza Benjamin para criticar tanto a uno como a otro. No sé, yo tengo la sensación de que hemos vivido poco y que llevamos muy poco tiempo en el mundo. Todo lo contrario, que no me siento viejo, creo que el mundo es muy joven todavía, que ha habido fases no capitalistas, el neoliberalismo ahora para mí se parece mucho más a la feudalía, que no tiene nada que ver con el capitalismo política, ni siquiera económicamente, se parece mucho más a una especie de feudalismo de las corporations, donde el Estado-Nación desaparece y como no existía antes el Estado-Nación. Son formaciones diferentes. En ese sentido quiero decir, no que se pueda salir de lo que hay, no estoy diciendo eso, de lo que hay, en sentido técnico no se va a poder salir, pero lo que hay no es, el capitalismo no es la actualidad de lo que hay. No, pero no lo dije eso, Juan. No, bueno. No dije que el capitalismo estuvo desde siempre. Bueno, pero eso es cuando yo no
No, no, y que las va a seguir habiendo. es una realidad contingente e histórica del capitalismo. Las va a seguir habiendo. Y luego, como parece una fe y la esperanza, que son dos temas absolutamente distintos. Son las dos actitudes teologales, las dos de definir, son completamente distintas. Fe es creer lo que no vemos, pero que existe. Por eso no lo vemos, pero está ahí. Eso es esperanza, pero algo que va a existir, completamente distinto. Pero, bueno. Y desde ese punto de vista también es una tensión que se ha vivido siempre. Recuerdo que creo que en el epístola a los romanos Pablo escribe aquello de somos los que esperamos contra toda esperanza. Eso también tiene sentido. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias.